A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Los presos políticos venezolanos se han convertido en fichas de canje recurrente para el régimen de Nicolás Maduro. Cada vez que hay una mesa de negociación y acuerdo, justamente la vida de venezolanos, su libertad, sus derechos humanos, entran dentro de ese tablero de negociación. Esta semana 30 personas más han sido arrestadas por razones políticas y hemos invitado en el día de hoy al comisario Iván Simonovic, quien justamente fue preso político venezolano y conoce muy bien esta dinámica. La conoce desde dos aristas. En primer lugar, como preso político, pero también de cómo opera la justicia en tiempos de dictadura. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Gaby, gracias por la invitación. Buenas tardes, saludos a todos tus seguidores. Bueno, primero, justicia y dictadura no van juntos, ¿no? O sea, al haber dictadura no hay justicia. En Venezuela existe un parapeto de sistema de justicia que solamente funciona para la justicia del régimen. Persecución, detención, eliminación de personas, es lo único que vamos a ver. Y el tema de los presos políticos, definitivamente, pues, como toda dictadura, son piezas que ellos toman y dependiendo del peso de la persona tienen un valor para las negociaciones o para los intereses que ellos tengan. Por ejemplo, tienes tú el caso de los 3 funcionarios de la Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Luis Molina Cerrada, Héctor Robaín. Son los 3 funcionarios de la Policía Metropolitana que llevan más de 20 años presos y todavía pues no ha habido forma que el régimen pues los suelte, inclusive habiendo cumplido hasta gran parte de la pena que le corresponde unas medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Es decir, cualquier negociación que se pretenda hacer con el régimen, que involucre seres humanos, para ellos no son más que piezas de negociación. Ahora bien, ¿qué sucede cuando adicionalmente de utilizar a los presos políticos venezolanos a través de la justicia se amenaza a sectores específicos y se utiliza la justicia para amedrentar a la población entera? Veíamos este nuevo formato que se parece exactamente a lo que ocurrió en el caso de Danilo Anderson, quien fue un fiscal venezolano que fue asesinado en Caracas. Toman a unos supuestos autores intelectuales que incluso no llegan a conocerse entre sí. Pero ¿eso qué busca? Mandar un mensaje específico a esos sectores, acallar a personas que son defensores de derechos humanos, periodistas del ámbito militar, para que no sigan denunciando lo que ocurre dentro y fuera del país. Mira, esto es una práctica que ha sido recurrente. Es decir, yo estuve 15 años preso con el régimen. Tuve casi 9 años en el SEBIN, el resto en una cárcel en Ramo Verde y los últimos 2 años que me tocó mi casa donde logré escaparme, aun cuando tenía una vigilancia de más de 12 comandos de la DICI, del SEBIN. Desde que yo estuve preso, que vale, mi detención fue al principio del régimen de Hugo Chávez, donde todavía se guardaban algunas formas. Sin embargo, pues ya desde esa oportunidad, gente de la banca, empresarios, periodistas, policías, militares, todos terminaban, ¿verdad?, siendo detenidos. Y el tema ahí es exactamente lo que tú estás diciendo, un mensaje al resto de las demás personas que pertenecieran a alguna de estas actividades. Últimamente, o sea, yo digo lo siguiente, en estos días que han salido estas órdenes ridículas de detención contra Sebastián Navarrete y los demás periodistas o comunicadores, gente que está informando a diario lo que sucede en el régimen. Mira, eso tiene dos cosas. Una de ellos sí es mandar un mensaje, que ya el mensaje ha estado perfectamente claro.
En Venezuela, el que pone un tuit y al gobierno no le gusta, va preso. Así de sencillo. O sea, no hay libertad de expresión, no hay nada. No una noticia, un tuit hace falta para que tú termines preso. Pero por otro lado, ¿verdad? Definitivamente están haciendo campaña. Tú ves a Maduro nombrando ministros, haciendo cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, aumentos de sueldo. Bueno, todo esto forma parte de una campaña que el régimen ha empezado y porque definitivamente le quieren bajar el volumen a todo lo que se está haciendo en Venezuela, en este caso en particular, las actividades que tienen que ver con María Corina Machado. Entonces, esto nos hace que nos ocupemos, Gaby, es decir, en lugar de hablar de lo que los venezolanos verdaderamente nos interesa, que deben ser las elecciones, de que deben ser en el segundo semestre de este año, y que estemos hablando de cómo se va a hacer, dónde, cómo, cuándo, la fecha, el día, cómo se van, todo lo que haya que hacer en un proceso electoral, bueno, ellos hacen este tipo de distracción. Vamos a hablar de unas órdenes de detención contra estas personas y los medios obviamente tienen que hacerse eco de esta información. Si en algo el régimen es experto, es en los breaking news, en cambiar los titulares de las noticias en algún momento. Hace unos mes atrás, 2 meses, teníamos el caso del ciudadano rapero que tenía 8 años muerto y de repente sucedió. Y bueno, y ahí tienes tú una señora que confesó y dijo que ella lo agarró y lo mató, que desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista de investigación de homicidio, eso no tiene ni pata ni cabeza. Pero bueno, todo el mundo estuvo hablando del caso Cancerbero, estuvo hablando de si fue, si no fue y cómo lo mató. Entonces, esto yo creo que no es más que una distracción del régimen que les interesa, porque de lo único que no quieren hablar es de lo que los venezolanos realmente les interesa, que son las elecciones 2024. Comisario, nos corresponde hacer nuestra primera pausa, pero al regreso quiero analizar junto a usted ese cambio en la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, que adicionalmente viola cualquier regla, porque son personas que abiertamente apoyan al partido de gobierno y en cualquier máxima instancia judicial esto no puede existir, esta relación partidista. Ya venimos con más de su programa Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con el comisario y expreso político venezolano Iván Simonovic. Usted ha publicado a través de sus redes sociales la preocupación de este cambio en la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente porque son figuras partidistas, sino que adicionalmente ese Tribunal Supremo de Justicia hace otro tipo de operaciones. Prácticamente a veces funciona hasta como mafias políticas dentro del poder. ¿Qué interpreta usted este cambio por parte de Nicolás Maduro? Mira, hay actividades que por la naturaleza de estas actividades tú tienes que ser lo más ecuánime, una persona transparente, una persona ponderada, una persona que tenga un entendimiento de la justicia bastante claro, ¿no? Este no es el caso de lo que estamos viendo con ninguno de los casos de los jueces, bien sea desde un juez de parroquia hasta los jueces del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. En Venezuela la palabra juez está vinculada con una actividad, con un partido, en este caso el partido del régimen, el PSUV. En estos momentos hacen un cambio en el Tribunal Supremo de Justicia que tú dices, ¿por qué el cambio? Yo diría que esto, al igual que lo expliqué en el segmento anterior, tiene que ver con una estrategia del régimen. Bueno, salió la presidenta del Tribunal Supremo, colocan a otra señora que, Dios mío, o sea, nada más contradictorio que esa persona para que sea juez de nada. ¿Por qué? Bueno, porque ella abiertamente ha dicho, ha insistido, ha hecho público, ¿verdad? Su tendencia política, sus creencias, y bueno, visto desde ese punto de vista, ¿cómo puede ser alguien ecuánime? Es imposible que sea una persona ecuánime cuando ya está perfectamente claro y lo ha hecho público, porque bueno, me imagino yo que
tiene el perfecto derecho cualquier persona que ejerza este tipo de actividad tener sus ideologías y tener sus creencias. Es un derecho, pero no puede ser público y en todo caso tiene que prevalecer tu condición como juez. Un juez es alguien que es neutro, cero, ¿verdad? No puede ser alguien que, bueno, que tenga algún tipo de simpatía, algún tipo de creencia o algún tipo de tendencia, porque sencillamente cualquier dictamen que salga de esa persona, de esa cabeza, va a estar sesgado totalmente con los intereses que a ella y en este caso al régimen le interesa. Solamente en dictadura es que tú vas a conseguir que los jueces son del gobierno. En todas partes del mundo, ¿verdad? Los jueces, el sistema de justicia es lo que garantiza el equilibrio de los poderes y en consecuencia hay democracia. Decía, hay una máxima de Plutón que decía que las democracias son repúblicas de jueces. Bueno, lo que quiere decir eso es que para que exista democracia tiene que haber justicia y para que exista justicia tienen que haber personas probas que son las que hacen que la justicia funcione. También quería su análisis sobre qué viene ahora en el 2024 en materia de negociación. Usted señalaba que había cambiado mucho el tablero, tanto para el régimen de Nicolás Maduro como para la oposición venezolana. ¿Qué fichas debe jugar cada cual? Mira, para Nicolás Maduro es obvio que se le está moviendo el tablero y por eso es que está en campaña. Total y absolutamente en campaña, abiertamente lo está haciendo. Eso te evidencia que hay algunas piezas que no están tan seguras como las tenían ellos hasta hace poco. Desde el punto de vista de la oposición, bueno, vemos que ahora la líder de esto, bueno, el liderazgo lo tiene la señora María Corina Machado. Entonces, eso hace que los 4 partidos que hasta ahora habían liderado la oposición, bueno, están en un segundo plano. Esos son cambios que se están dando también dentro del tablero de la oposición. ¿Qué viene ahora? Bueno, yo creo que, mira, sin que me quede nada por dentro, yo diría que en Venezuela hay muchísima gente que perdió total absolutamente el miedo. La primera muestra de eso fue la forma como María Corina Machado llegó en las primarias, sigue estando por encima de Maduro, pero bueno, cualquier cantidad de puntos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿verdad? Yo diría que la oposición tiene que jugar ahora, quizás con la misma estrategia que ha jugado siempre el régimen, que es apoyarse. Y en la oposición, la estrategia ahora tiene que ser apoyar a la persona que está liderando. En las encuestas y en el liderazgo de los ciudadanos. Lo otro fue que aún cuando amenazaron, persiguieron, hicieron campaña, bueno, el ministro de la Defensa, los viceministros, todo el mundo hizo una campaña por el tema del Esequibo, nadie fue a votar. Esos 10 millones de votos, bueno, esos 10 millones de votos, ellos tienen que insistir en los 10 millones de votos, porque ellos asumen o dirán en unas elecciones, ¿verdad?, que esos 10 millones de votos son los 10 millones de votos que ellos van a decir que sacó Maduro, que sacó, si es que es Maduro, porque ahora Maduro también ha dicho que no sabe si va a ser el candidato presidencial, pero en todo caso ellos tienen ya, iban a decir ya, no, en el año 2023 hubo 10 millones de venezolanos que votaron por el tema del Esequibo y esas personas apoyaban a Maduro. Ese es el análisis de ellos. Pero todo el mundo sabe que no hubo tal situación. Yo creo que los venezolanos ahora, en este 2024, yo creo que en los próximos 2 o 3 meses hay que ponerse serio, ¿verdad? Y yo creo que los venezolanos tienen que hacer la presión que sea necesaria, ¿verdad?, ante el organismo que le compete, en este caso el CNE, y presionar para que tengamos ya las fechas y que tengamos todo el calendario y todas las actividades que hacer y inscribir a la persona, ¿verdad?, que vaya a representar a la oposición. Eso es lo que yo creo que debe venir ahora. Usted ha hecho una crítica abierta a ese equipo negociador, dice el grupo negociador que más beneficia al régimen. ¿Qué ha faltado dentro de esa negociación? ¿No se ha presionado suficiente o es que ellos no tienen herramientas para presionar al régimen de Nicolás Maduro? Ahí lo único que falta son los militares.
La única forma que Maduro se mantiene en el poder es porque Vladimir Padrino y de ahí para hacia abajo, todos apoyan a Maduro o porque están dándole a ese sustento para que ese señor esté sentado en Miraflores. El día que la Fuerza Armada deje de apoyar a Maduro, entonces ¿qué hay que sentarse? Hay que sentarse a hablar con la Fuerza Armada, hay que negociar con la Fuerza Armada. De Vladimir Padrino López hacia abajo, Hernández, Domingo Hernández, todos hay que sentarse con ellos y ver qué es lo que es. En la Fuerza Armada, el ejército, los militares se apropiaron del país, el país es de ellos hacen lo que les da la gana con Venezuela, ¿ok? Y la única forma de salir de eso es sentarse en una negociación donde, bueno, tendrás que haber concesiones donde definitivamente van a ser las que van a permitir el retorno a la democracia. Y yo creo que el próximo gobierno que venga en Venezuela, llámese como se llame, sea quien sea, siendo un gobierno de oposición, tiene que hacer un gobierno de coalición con la Fuerza Armada durante por lo menos 2 o 3 años, hasta que la Fuerza Armada, bueno, se retorne a sus actividades propias de una Fuerza Armada y no, como estamos ahora, pues que están involucrados hasta en la fábrica de zapatos, pues en cualquier cosa que se haga en Venezuela, la Fuerza Armada está involucrada. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con esas negociaciones? Porque esas negociaciones, hasta este momento, no hemos avanzado ni 1 milímetro. No hemos avanzado ni 1 milímetro. Todo el mundo aplaudió y estaban hablando de lo bueno de las últimas negociaciones. Bueno, el inicio de tu programa lo dijiste. ¿Cuántas personas quedaron en libertad en diciembre? ¿Cuántas personas están presas ahora? La puerta giratoria, entran 5, salen 5 y entran 10, y así van. Y van a ir presionando con esto. Y Dios se salve que entre un norteamericano a los Estados, a Venezuela, porque si entra un norteamericano a Venezuela, sea como sea, en las condiciones que sea, va a terminar siendo secuestrado por el régimen y lo van a utilizar como pieza de negociación en Washington para que le entreguen algo, alguna otra cosa que ellos estén pidiendo que necesiten. Entonces, yo creo pues que en ese tema, y lo he dicho, y se lo he dicho a los negociadores, se lo he dicho a todas las personas, si no se sienta un representante de la Fuerza Armada en esa mesa, están perdiendo el tiempo todito. Porque cuando tú tienes una situación de rehén como la que existe en Venezuela, tú negocias con el que tiene las armas, no con los secuestrados. Los secuestrados, tú no le vas a ceder a ellos la responsabilidad de la negociación de su libertad. Tú tienes que hablar con los que tienen las armas. Los que tienen las armas en Venezuela se llama Fuerza Armada Bolivariana. Así de sencillo. Nos corresponde hacer una nueva pausa, pero al regreso también quería analizar otros 2 temas que son importantes. En primer lugar, ese tren de Aragua que se encuentra a nivel regional, ahora está aquí en Estados Unidos, cómo ese crimen organizado ha sido exportado desde Venezuela, y adicionalmente el tema de la desestabilización regional, que incluso el propio Diosdado Cabello se da título de cómo crear caos en países como Ecuador recientemente o en el pasado en Colombia. Ya venimos con más. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Recta final aquí en su programa Perspectivas, conversando con el comisario Iván Simonovic. Quería conocer su opinión con respecto a este grupo criminal denominado el Tren de Aragua. Ya tenemos más de 5 años escuchando de sus fechorías, muchos han sido detenidos, pero pareciera que esta agrupación crece y sigue teniendo tentáculos. Incluso se hablaba de la detención de al menos 30 integrantes aquí en suelo norteamericano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos grupos criminales han crecido tanto? ¿O se trata más bien de una etiqueta que quieren marcar a los venezolanos como criminales en los países donde emigran? Mira, definitivamente el Tren de Aragua es una estructura criminal que no solamente ha crecido, sino se ha mimetizado en diferentes países de Latinoamérica, y Estados Unidos no ha sido la excepción. Todo esto comenzó con un plan de desestabilización planificado en Miraflores y que, bueno, como bien tú señalabas, pues el mismo Diosdado Cabello se ha atribuido, ¿verdad?, esas estrategias de desestabilización en regional. Ahora, el Tren de Aragua, a mí no me cabe la menor duda que están en cada uno de estos lugares que se dice o que ha aparecido. O sea, yo he sido testigo de excepción, yo he conversado con jefes de policía en Ecuador y en Perú,
y en estos países el Tren de Aragua está muy activo. En Colombia está muy activo. Ahora sabemos que está también en los Estados Unidos. Ellos de alguna forma han logrado entrar aquí como han entrado muchísimos venezolanos, pero también yo estoy seguro que hay un poco de copia, ¿no? de las actividades criminales en Venezuela y que se están atribuyendo, pues que forman parte precisamente de un grupo criminal, que en este caso es el Tren de Aragua. Yo he tenido la oportunidad de compartir con algunos investigadores acá en los Estados Unidos y bueno, hay gente que ha dicho en algún momento que forman parte del Tren de Aragua y realmente no lo son. Son criminales, sí son criminales, pero no son del Tren de Aragua. Yo creo que esto, en definitiva, lo que sí es que nos hace un daño muy grande a todos los venezolanos porque nos estigmatiza. Estigmatiza a cualquier venezolano que sea sano y que haya venido a este país solamente con la intención de una mejor calidad de vida para él y para su familia. Y que, bueno, hoy por hoy, pues, terminemos siendo vistos por arriba del hombro. O que cualquier policía que te detenga alguna vez cuando tú dices que eres venezolano, o saben que tú eres venezolano, se crea la suspicacia de, bueno, ¿de qué lado estará esta persona? Entonces, esas son otras de las cosas, de las consecuencias de lo que ha traído la dictadura en Venezuela. No estaríamos en esta situación si no existiera la dictadura en Venezuela. Y si no existiera la dictadura en Venezuela, no existiría el Tren de Aragua. ¿Por qué? Bueno, porque la policía y el gobierno, un gobierno efectivo, eficaz, ya hubiese acabado esto que, ojo, el Tren de Aragua empezó hace 10 años. Eso no es una cosa que tiene 3 meses ni 4 meses. Eso nació precisamente con la fabricación de las vías que iban del Tren de Aragua hacia la región del Llano. Ahí empezó todo. Entonces, definitivamente, pues, aquí si alguien tiene responsabilidad sobre estos hechos que hoy en día afectan al venezolano común, fuera y dentro de Venezuela, es el régimen de Nicolás Maduro. Finalmente, comisario, su análisis sobre esa desestabilización regional. Colombia lo vivió, Chile lo vivió, actualmente lo acaba de vivir Ecuador. ¿Cómo a través de las protestas pueden desestabilizar a gobiernos? Y quizás muy pronto, cuando Javier Milei en Argentina tenga un poco más de tiempo, pueda vivir este tipo de fenómenos. Se trata de una organización ya regional que precisamente quiere instaurar el socialismo que más bien empobrece a esta región, no un socialismo que quisiera enaltecer al ser humano. ¿Y cuán peligrosa entonces es esta organización que prácticamente es mundial y que puede crear protestas y caos en donde se lo proponga? Mira, eso ya es un cáncer que se ha ido sembrando en cada uno de estos países. La única forma de ser eficientes y eficaces para la neutralización de toda esta gente es que, bueno, en Venezuela existiera un cambio de gobierno y que la policía, ¿verdad?, facilitara o compartiera información importante con el resto de las estructuras policiales, bien sea de investigación o de prevención en Latinoamérica, para identificar, ubicar y detener a todos estos individuos sin que antes de que cometan delitos. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen los nombres de muchos de ellos. Hay algo que, bueno, que nombres, ¿verdad? La dirección, la oficina antibandas del 6CPC tiene perfectamente identificado a todos estos individuos. Pero bueno, como en todos estos casos las relaciones están rotas, ¿verdad? No se comparte esta información. Si esta información se compartiese con estos países y se pudiese ser más proactivo, o se sabe que a través de las investigaciones, porque como se detienen individuos en Venezuela y que tú les revisas el teléfono y que sabes que son del Tren de Aragua y que tienen relaciones, conversaciones con alguien que está en Chile, en Perú, en Colombia, etcétera, bueno, inmediatamente pues tú deberías ir a la Cancillería o a través de los medios que correspondan para advertirle a este país: mire, señor, ustedes vayan y detengan a este tipo porque esta persona está allá, es para cometer delitos. En la medida que no cambien las cosas en Venezuela, va a ser difícil que avancemos en ese propósito. Y en el tema de la desestabilización política a través de las protestas, algo que justamente Diosdado Cabello dice que es el huracán bolivariano, la espada de Bolívar en América Latina, cómo ellos tratan justamente de quebrar a los gobiernos que pretendan ser de derecha. Bueno, está perfectamente claro
que el régimen en Venezuela, la única forma que tiene de hacer para intentar socavar el poder de otros en otras naciones es precisamente desestabilizando. Y es por ello que estos grupos son entrenados, son preparados, son enviados, y todo esto, insisto, nace en Caracas, nace en Miraflores, y de ahí en adelante es que se van avanzando, ¿verdad? En la designación de un equipo especial que mandan a estos países. Muchos de esos países llegan, estos delincuentes llegan a estos países, algunos simplemente van con el tema de la desestabilización, alteraciones del orden público, ataque a edificios del gobierno, etcétera, etcétera. Pero otros van mucho más allá, a la comisión de delitos de narcotráfico, secuestro, trata de blancas, homicidios, el sicariato. Todo eso ha sido el abanico, de verdad, de actividades criminales que lamentablemente Venezuela ha enviado a toda Latinoamérica y que ahora lo estamos teniendo acá dentro de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Eran las declaraciones del comisario Iván Simonovic, quien además tuvo altos cargos dentro de Venezuela y fue preso político venezolano. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.